ese pulgarcito de América y eres el ejemplo a seguir. El Salvador, el nuevo Singapur. Está haciendo un montón de cosas fantásticas sin tener que exprimir al pueblo. Así también iniciaremos una guerra frontal contra la corrupción. Esto realmente es un ejemplo a seguir. Señoras y señores, ¿cómo están mis hermanos? Sean bienvenidos a un nuevo video. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? Resulta ser que estaba viendo por ahí algunos videos y encontré este que me llamó mucho la atención, y es que el título dice así: El Salvador sigue el modo Singapur, Bukele y su visión del futuro. Cabe mencionar que yo lo vi y dije, León, ¿qué tiene que ver El Salvador con Singapur? Pero vaya, Singapur tiene la fama de ser un país desarrollado, unas grandes ciudades, etcétera. Entonces, de entrada, a mí me da mucha curiosidad, ¿qué tiene que ver Salvador con Singapur? Vamos a verlo el día de hoy. Eso está en el canal de mi amigo Otra Ruta, muy buenos videos que tiene. Y antes de comenzar este video, ustedes pónganme en la parte de los comentarios qué se les viene a la mente. ¿Por qué creen que El Salvador y Singapur sean parecidos? ¿Qué se les viene a la mente? Así que no se diga más, comenzamos rapidísimamente este video en 3, 2, 1. El Salvador está cambiando a una velocidad impresionante. Es tan tal que está dejando a muchos con la boca abierta. Exacto. Y ahora todo el mundo se está haciendo una pregunta. ¿Será El Salvador el nuevo Singapur? ¡Wow! Esto es Singapur, bro. Quiero que vean. O sea, es demasiado desarrollo. O sea, tú lo ves y dices, güey, o sea, se la mata México así de fácil y sencillo. O sea, tú ves México y sí está bonito y todo, pero en cuanto a desarrollo, no le llega a Singapur. O sea, ¿qué es lo que está pasando en El Salvador que hoy en día se compara con Singapur? Bueno, realmente lo que está pasando en El Salvador es una locura. Ya sabemos de que el presidente salvadoreño ha amarrado lo que es la seguridad. Ya el país está seguro. Ahora va él con el siguiente paso, que es la economía. Bueno, ya hemos escuchado ya lo mencionó. El Bitcoin, que ha tenido un buen crecimiento. La minería de oro. También está ahora llamando a un montón de turistas. Al turismo. ¿No? Que anteriormente ni siquiera estaban interesados en El Salvador. Sí, no, hace unos años. ¿A dónde vas a ir? ¿A El Salvador? Nada, todo te hubiera tomado de loco. Actualmente ya no. Actualmente dices, El Salvador, o sea, quiero ir. A El Salvador. Y ni siquiera también lo conocían. Ahora lo está haciendo como quien dice, vengan a traer los chelitos, vengan a ponerlo aquí. Sí. Que esto va a ser una máquina de dinero realmente. Está haciendo El Salvador como, no sé, como un atractivo para que la gente vaya a dejar su dinero allá y lo comience a hacer crecer. Exacto. De esa forma. Y aparte de eso también, o sea, está tratando de establecer ciertos beneficios fiscales o hablando de impuestos para las empresas. Eso está buenísimo, Shelvin. Yo nunca había escuchado un país que hiciera eso. Lo que está... Vi una noticia donde justamente Salvador estaba ofreciendo a aquellos empresarios que quisieran llevar su dinero, ponerlo a trabajar en El Salvador, llevar sus empresas a El Salvador, les iba a dar automáticamente la nacionalidad. Y eso es algo que llama la atención porque no pasa en muchos lugares. Y máxime, lo que está haciendo El Salvador, a diferencia de otros países, es de que está reduciendo la tasa de impuestos a esas empresas. Entonces es una forma de atraer inversión muy fuerte. Está haciendo el Salvador. Singapur. Bueno, ya Singapur, aparte de Singapur. Sí, realmente lo que sabemos es que a nuestros países latinoamericanos lo que le gusta es ordeñar al pueblo, sacarle lo más que pueda de los impuestos sin devolverle absolutamente nada. Exactamente. Entonces, Bukele está haciendo totalmente lo contrario. Está haciendo un montón de cosas fantásticas sin tener que exprimir al pueblo. Oye, sí, eso es un dato interesante. Yo no me acuerdo, y si me equivoco, pues me jalan las orejas y me dicen en los comentarios, pero yo no recuerdo una noticia en la cual se vea de que El Salvador aumentó el IVA en los últimos 2 años, 3 años, que aumentó los impuestos, qué tal. Yo no he visto. Y dato interesante pasó, por ejemplo, en Ecuador. En Ecuador el presidente dijo, antes de ingresar como presidente, dijo, no, nosotros cuando lleguemos no vamos a aumentar los impuestos. Y inmediatamente llegó y pum, subió el IVA. Entonces eso no lo he escuchado en El Salvador. Muy buen punto lo que mencionan por acá. La comida no tenga impuestos ni nada por el estilo. Sino, no. Estamos hablando de que las remesas que mandan las personas que están fuera del Salvador no van a tener impuestos. O cualquier trabajo que tú tengas de remoto y que sea con una compañía fuera del Salvador, no va a tener impuestos. Esto es fantástico. Claro. O sea, son cosas que también atraen mucho inversiones del extranjero. El hecho de que también haya compañías que quieran venir y también a ellos se les haga fácil porque tienen esos beneficios fiscales. Sería como un pequeño paraíso fiscal. Lógicamente, cualquier nación se beneficia de empresas que vengan del extranjero con un montón de dinero a moverse y a invertir también en la nación. Entonces, esos son algunos puntos interesantes. Pero yo quisiera explicarle a la gente porque estamos diciendo, sí, El Salvador, el nuevo Singapur. Pero ¿qué fue lo que pasó en el Singapur? ¿Por qué?
Sí, sí, o sea, ¿por qué comparan estos dos países? Impactó al mundo. Estamos hablando de una nación realmente. que en los años 60 tenía una pobreza fuertísima. Era un país con mucha criminalidad. O sea, era un país que estaba por el suelo. Era un país nulo, que realmente Exacto. se daba por perdido. Exacto. Y una de las cosas que llamó la atención es que lo primero que comenzaron a hacer fue enfocarse en lo mismo que se enfocó Bukele. En la seguridad. En la seguridad y el orden social. Porque ¿qué pasa? Que Dispérsese o dispararemos. diferentes etnias, lo que son de India, chinos, Malasia, y estas culturas, entre ellas como que no se llevaban, se mataban el uno al otro a cada rato. Habían bandas, habían diferentes situaciones, por lo cual la nación no estaba teniendo paz entre los habitantes. Siempre habían guerras entre diferentes religiones y problemas. Lo primero que hicieron ellos fue establecer cierta orden, diciendo, ¿sabes qué? Vamos a establecer ciertas reglas. Orden. Hicieron algo que yo casi nunca he escuchado de eso, y es que para evitar la segregación que hoy en día se vive en muchos países, por ejemplo, europeos, de naciones que llegan, o sea, cuando llegan muchos inmigrantes, Musulmanes, etcétera. y como que dice el Washington Heights de Nueva York, que ahí están todos los dominicanos, o en X lugar que están todos los chinos. No, ellos hicieron ciertas reglas para limitar el tipo de personas que se mudara a ese lugar. Son cosas que me llaman la atención. Y así, después que tuvieron esa orden social, también iban a poniéndose bastante fuerte, que ahí que viene la comparación con Bukele, con la delincuencia. Mano dura. Hasta tal nivel de que, ¿tú sabes lo que llegaron a hacer con las personas que traficaban? No, realmente, ¿qué pasó? La pena. La pena de muerte. La pena de whip. O sea, si te agarraban a ti con sustancias ilícitas, Hasta ahí llegaste. O sea que en Singapur son bastante estrictos. Exacto. Al igual que en El Salvador. O sea, tú me estás diciendo que El Salvador es una imitación de Singapur. yo creo que Bukele, bueno, de hecho, él lo ha dicho que, que un modelo a seguir realmente es el de Singapur, porque es que es una nación que es tan pequeña. El presidente sabía cosas. Hay muchos que dicen que hay personas que cambian el mundo, pero también el hilo negro no se ha inventado apenas. O sea, muchos toman inspiración de cosas que se han hecho en otros lugares y lo implementan. Y en ese aspecto le funcionó a Bukele porque ya había visto que le había funcionado a Singapur. Interesante ese dato, ¿eh? Vaya. Igual que, por ejemplo, El Salvador, que también es muy pequeña y ha impactado, o sea, el mundo, porque es una de las... ¿A poco eso es Singapur? economías del mundo completo. A ver, ya me dio curiosidad, me dio curiosidad. Vamos a investigar rápidamente cuál es la superficie de Singapur. 720 kilómetros de extensión. A la madre, es chiquitito, es una colonia. Superficie de El Salvador. 21,000, bro. O sea, si El Salvador está pequeño, ahora imagínense que Singapur es 30 veces más pequeño. O sea, es un municipio de El Salvador. O sea, es una cosa de no creerse. Vamos a ver población. Población en El Salvador son aproximadamente 6-7 millones. Población de Singapur, vamos a ver cuántos millones de habitantes hay por allá. 6 millones. O sea, en población están parecidos. La comparativa es interesante. Vamos a ver el PIB de Singapur. Ay, güey, medio millón, o sea, 501,000 millones de dólares. Para que se den una idea rápida, la economía de Colombia. O sea, así de sencillo. La economía de Colombia, con 50 millones de habitantes, es muy parecida a la economía de Singapur. Y esto me lleva a algún dato interesante. PIB per cápita. El PIB per cápita es todo lo que produce un país. Aquí está lo interesante, 84,734 dólares por año. Les voy a poner un contexto para que se den una idea. El PIB per cápita de México está en 14,500 dólares, más o menos 15,000 dólares, para que se den una idea. Eso es lo que le correspondería a cada mexicano en un año, 15,000 dólares. Vamos a ver el PIB per cápita de Estados Unidos, para que se den una idea de la cantidad de riqueza. Mira, aquí está, el PIB per cápita de Estados Unidos es muy parecido al de Singapur, 82,000 dólares en el año 2023. Es decir, el poder adquisitivo de Estados Unidos, de un estadounidense, es muy parecido al de un ciudadano de Singapur. Y eso es lo que nos están mencionando en el video. Ese fue el cambio que lograron tener en Singapur, de un país pobre a un país desarrollado, rico. Y eso quizás sea lo que quiere hacer el presidente de El Salvador. Porque miren, actualmente, para que se den una idea, el PIB per cápita de México está en casi en 15,000 dólares. El de Singapur y Estados Unidos arriba de 80,000 dólares. Pero El Salvador tiene un PIB per cápita de 5,345 dólares en el año de 2023. Lo que es muy conocido, que lo bueno se imita. Exacto. Y eso es lo que está haciendo el presidente Bukele. Poner así ese pulgarcito de América
Bellísimo. en levantarlo y decir, mira, de aquí de la vergüenza te limpio y eres el ejemplo a seguir. Después de haber realizado la limpieza del país, se reorganizó el sistema político, judicial y penal y Esto es en Singapur, ojo. convocó a elecciones. El primer ministro se postuló como candidato a la presidencia y ganó las elecciones con casi el 100% de los votos. Lo mismo pasó en El Salvador. O sea, obviamente había arreglado el problema, pues iban a votar por él. Mira, hoy Singapur Es uno de los países más seguros y desarrollados para vivir. Es más seguro que Estados Unidos, Gran Bretaña, Arabia Saudita, España o Israel. Es lo que se ve hoy en día. Wow. Si tú vas a El Salvador, tú llegas, por ejemplo, a San Salvador, tú dices, wow, pero esto está bellísimo, está hermosísimo. O sea, la capital, todo lo que está cambiando, las carreteras, la infraestructura, todo eso fue un paso que también se dieron allá en Singapur. ¿Qué? O sea, a tal nivel de que después que tuvieron esa seguridad ya y... lógicamente un país seguro atrae inversión, amigos. O sea, eso se los puedo decir. Aquí en México tenemos un grave problema. Hay mucha gente de dinero, hay mucha gente muy inteligente, hay mucha gente muy preparada, pero que se mueve de sus lugares de origen porque la delincuencia es demasiado alta. Entonces hay muchas veces que el empresario genera dinero y genera empleos y sube, llega a una posición alta, pero de la nada llega un delincuente, pum, lo secuestran, se lo llevan, le quitan todo, lo dejan en ceros y a veces hasta lo desviven. Entonces, en ese aspecto, muchos empresarios lo que hacen, dicen, pues mejor me voy a Estados Unidos, mejor me voy a otro país donde me puedan dar esa seguridad. Y eso es muy importante y valorado por los empresarios. Hay inversiones porque tú no vas a querer invertir en un país que es inseguro. No, para nada. Exacto. Eso no es atractivo para nadie, ni siquiera para vivir. Por eso, entonces justamente él Mucho menos para tuvo que invertir. arreglar eso, ellos tuvieron que arreglar eso para poder traer esa inversión externa y también comenzaron a dar esos pasos con beneficios fiscales para ciertas empresas y cosas así. Y también remodelar la infraestructura. Y otra cosa que estaba trabajando Singapur es esa lucha en contra de la corrupción. O sea, literalmente ya también se pusieron fuerte y querían que todos los gobernantes fueran personas, o sea, transparentes, limpias al trabajar. Y Eso está sinceras. Y eso son cosas que todos esos factores lo hemos visto acá en el presidente. Ojo, mis hermanos, eso es un dato interesante y es algo que estoy preparando un video para el canal principal. Si volteamos a ver la diferencia entre países subdesarrollados en desarrollo a países ya desarrollados, llámese Suiza, llámese Noruega, llámese todos esos países escandinavos, estaba viendo que hay muchos gobernantes que en esos países que ni siquiera tienen sueldos estratosféricos, tienen el mismo sueldo que un doctor, por ejemplo. Y aquellas personas que en efecto quieran dedicarse al servicio público es porque en efecto es una vocación, es porque en efecto quieren hacer algo por su país, no porque van a llegar a llevarse todo. Entonces eso es una diferencia entre un país que va en vías de desarrollo a un país ya desarrollado. Y eso es lo que hemos visto, lo que ha estado haciendo el presidente de El Salvador. Él ha estado, no sé, levantando el país, haciéndolo resurgir como el ave fénix de esas cenizas. Él ha estado limpiando a todo lo que esté a su alrededor para decir, ¿sabes qué? Tenemos un país próspero, un país seguro y un país sin corrupción. Así es, porque nada te vale arreglar la delincuencia en las calles cuando el gobierno está lleno de corruptos. Exacto. Así como hemos combatido frontalmente a las pandillas, con toda la fuerza del Estado y con todas las herramientas legales que podemos, sin titubear en ningún momento, así también iniciaremos una guerra frontal contra la corrupción. Ojo, mis hermanos, ojo. También que ellos cogieron de Singapur, Shelvin, y es que aparte de que vas apoyando al crecimiento del país, etcétera, y que tú también te vas llenando tus bolsillos, porque no es por nada, pero también tiene otros beneficios. ¿Cómo cuáles? O tiene beneficios como obtener ciudadanía. Ah, sí. Ah, ya se los dije. Ningún país anda dando ciudadanías, mi amor, a lo Sí. loco. Y la gente dirá, ven aquí El Salvador, ¿qué me beneficiará a mí yo tener Ciudadanía salvadoreña. Ya. O sea, El Salvador tiene convenios con un montón de países, los cuales tú puedes ir fácilmente, ¿no? Puedes desplazarte fácilmente a esos países. O sea, que es un buen beneficio. No, claro. Y hoy en día, o sea, si tú comparas a Singapur con cualquier nación en Asia o ni siquiera en Asia, si tú comparas a Singapur A nivel con la mundial. nación pequeña que es con cualquier nación mundial, está en el Se los acabo de enseñar, mis hermanos, y con datos reales. O sea, México, a pesar de que es la economía número 12 del mundo, a pesar de que es un país relevante a nivel mundial, es un país que sí tiene voz y voto, es un país que pertenece
pertenece al G20, es un país que sí es relevante a nivel mundial. Aún así, el nivel de vida de un ciudadano de Singapur no se compara con el nivel de vida de un mexicano. Lastimosamente, me duele decirlo, pero es la realidad. Tope, o sea, están entre las naciones más prósperas del mundo. Y no solamente eso, también entre las más seguras. Porque allá, oye, hasta por botar un chicle en la calle, te dan una lo multa. tuyo por sucio, exacto, por o sea, sucio, por mal educado. Que son cosas que yo he ido trabajando, o sea, desde la limpieza, seguridad, todo ese tipo de cosas que yo digo, wow. Esto realmente es un ejemplo a seguir. Hay países que hemos visto videos de Europa y algunos países desarrollados en los cuales prácticamente ya no puedes hacer nada. O sea, por ejemplo, aquí en México, y pongo ejemplo de aquí porque aquí estoy, puedes hacer una fiesta y puedes tener tu música hasta las 4 o 5 de la mañana, nadie te dice nada. Sin embargo, en Corea, por ejemplo, no puedes poner música más allá de las 10 y si no te multan. Si tiras un papelito, en Japón se te cae un papelito, te multan. Si haces escupes en algún lugar de China o de Japón, te multan. Y eso en México y en otros países lo vemos muy drástico. Decimos, no, pues es que tampoco se trata, ya no vamos a poder hacer nada. Pero parte del orden es eso. ¿Por qué? Porque si no, no aprende la gente. Aquí se han hecho virales con algunos videos con todas las campañas que se han hecho de gente que tira basura en la calle, de que de repente hacen esto, hacen el otro. Entonces muchas veces la gente no entiende hasta que hay multas, hasta que hay algo que sí los obliga. Creo que es un orgullo para todos los salvadoreños y yo creo que para uno como latinoamericano también. O sea, el ver una nación de Latinoamérica que sobresalga y que deje en vergüenza a todas esas naciones del primer mundo. Sí, porque hablaron muchísimo disparate sobre Bukele. Y bueno, y todavía siguen hablando. Y yo espero que también eso sea de inspiración a los países que están alrededor. Claro, mis hermanos. Que ojo, eso pasó un poco con Uruguay. Uruguay es un país de 3 millones de habitantes. Un país muy pequeño, pero que a pesar de eso es conocida como la Suiza de América. ¿Por qué? Porque es un país que en cierto modo su población no ha crecido en los últimos años para nada, pero es una población que vive medianamente bien. O sea, no hay tantos problemas como en países que son más grandes. Y es que esto me lleva a un punto interesante. El tener un país grande de más de 100 millones de habitantes tiene muchas ventajas, pero también tener un país muy pequeño también tiene muchísimas ventajas. Entonces yo creo que lo que tienen que hacer cada país es aprovechar sus ventajas y maximizarlas. El Salvador es un país pequeño, es un país con poca población, pero puedes aprovechar eso. Entonces yo creo que en ese aspecto El Salvador tiene que dejar de decir somos el más chiquitos, los que nadie quiere, somos los que nadie tal, y aprovecharlo para su beneficio y decir, bueno, está bien, soy el más pequeño, pero eso significa que más rápido con mis fuerzas policíacas puedo tranquilizar el país. Somos pocos, pero significa que no tenemos que alimentar a tantas bocas, entonces vamos a generar riqueza y que a todos nos vaya bien. Entonces de esa forma creo que El Salvador va por buen camino. Me gustó mucho este video porque yo no conocía la historia de Singapur, ahora ya la conozco y veo parte del éxito que sí funciona en un país muy parecido a El Salvador, que sí puede funcionar precisamente en este país. Así que ustedes díganme en la parte de los comentarios qué opinan. Yo me despido, les agradezco muchísimo. Díganme ustedes si creen que esto pueda pasar en El Salvador, qué creen que se deba de hacer, que se deba de mejorar, y todo eso déjenmelo saber en la parte de los comentarios. Yo me despido, les mando un fuerte abrazo. No olviden que estamos en todas las redes sociales como Mr. Cracks. Vayan a seguirme a Instagram. Recuerden, mis hermanos, que todos somos hermanos, no importa si son de Estados Unidos, de Singapur, de Panamá, de Guatemala, de El Salvador, de México. Lo importante es que todos somos hermanos. Nos vemos para la próxima. Buena vida. Chao.